voy a introducir a las sesiones críticas. Ahora vamos a tener estas dos sesiones con Ana Folguera y con Amin Metagua. Como decía antes, son dos propuestas que fueron seleccionadas a través de convocatoria pública hace más de un año y que recibimos propuestas realmente buenas, realmente interesantes teníamos que elegir y elegimos estas dos que nos parece que de alguna manera abren y también devuelven a las preguntas que nos estamos haciendo como espacio, ¿no? Diría yo. Le dan mucho espacio. Así que gracias a los dos por estar aquí. Gracias, Ana y Amin. Voy a presentar brevemente a Ana, decir que Ana trabaja en el ámbito de la crítica, el comisariado, también en el ámbito de la mediación con instituciones. Ella es una persona que hemos estado cerca, pero no nos conocemos muy bien, pero siempre leyéndonos o en todos los estudios que ella hace, tanto como desde las artes visuales, la fotografía y el flamenco. Y es comisaria de la plataforma de Potential. Me gustaría destacar que en el Centro Conde Duque comisarió un ciclo que se llamó Alarmas y Urgencias, Conmociones, que seguro que alguna de estas cosas también vas a compartir hoy, me imagino. Y también ha colaborado con Pedro G. Romero y con María García Ruiz en el proyecto de Máquinas de Vivir, Flamenco y Arquitectura en la ocupación y desocupación de los espacios. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Vamos a ver, habéis podido leer una versión de la primera propuesta de la ponencia en el Reader. Me imagino que partes igualmente de esa idea. Hablábamos esta mañana ahí fuera de cómo, inevitablemente, y que esto es algo que también lo hablaba con Pablo, recuerdo, ¿no, Pablo? Como cuando tuvimos que cancelar las jornadas, una de nuestras primeras conversaciones confinados por teléfono, no me acuerdo cómo era, pero te recuerdo muy bien y como decíamos, ¿no? O sea, cómo volver a juntarnos con el mismo amante en la misma habitación, ¿no? O sea, es como que te has ido al baño y cuando vuelves, Entonces, esto pasa, pero al mismo tiempo volver a encontrarnos con todo eso que teníamos entre manos desde la consciencia y sabiendo lo que el hacer de los cuerpos es ahora y toda esta dimensión también, política, colectiva y también necrológica de los cuerpos, pues está muy presente y eso es lo que comentábamos esta mañana. Muchas gracias y nada, te escuchamos. Funciona, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a Isabel y también a Julia por invitarme a formar parte de las sesiones a través de esa convocatoria pública que se hizo y ya sé que es un comentario muy repetitivo, pero como decía Isabel, es difícil no hacerlo, ¿no? Esta edición de las jornadas pues es especial por muchas razones. Ya sé que es una obviedad, pero insisto, para mí el tema, ¿no? O los temas sobre los que giran estas jornadas están atravesados, ¿no? Por la situación que estamos viviendo todos desde hace un año y medio. Y como decía Isabel, pues efectivamente, cuando a mí también me parece una oportunidad esto de haber escrito un texto hace un año y medio y encontrarnos ahora en persona para volver a releerlo y a considerarlo, ¿no? Porque normalmente es al revés y tú entregas tu texto y te olvidas, ¿no? de eso y ahí ya ha quedado, ¿no? Y en este caso ha sido al revés. Y es curioso, también lo comentaba esta mañana con Isabel, cómo también me imagino también que muchas de las presentaciones han cambiado por el propio contexto o se ha cambiado el foco, ¿no? A mí me ha pasado eso en el mío, aunque el enfoque básico sigue siendo el mismo, porque la pandemia ha cambiado muchas cosas en el mundo del flamenco, pero de lo que voy a hablar no, de momento. Pues aún así, no sé, me parece también una oportunidad para volver a ver todos estos materiales, ¿no? y ver también cómo se han desplazado hacia cuestiones que en mi caso, por ejemplo,
pues apuntan, yo creo, que a algo más político, ¿no? que también me lo decía Isabel esta mañana. Bueno, pues yo cuando la primera vez que leí la convocatoria para las sesiones críticas, que esto se lo comenté en su día a Isabel en el confinamiento, me acuerdo, leí ese texto y pensé, anda qué bien, este año las jornadas de estudio de la imagen se dedican completamente al flamenco, ¿no? Porque me parecía que ese texto solo podía hablar de flamenco, ¿no? Y seguramente si lo vuelvo a leer me vuelva a pasar, porque de alguna manera se condensaban y reunían muchos de los problemas o tensiones que yo veo que tiene el flamenco y que sigue teniendo desde su origen, ¿no? Y en su relación con la cultura contemporánea. Aunque han pasado muchas cosas en los últimos años, porque han pasado, por lo menos desde que yo era estudiante, ¿no? Y creo que eso también hay que decirlo. De hecho, traigo ejemplos, ¿no? de bailaores y bailaoras cuya práctica a mí me parece que en los últimos años han ampliado la imagen y las referencias de lo que consideramos flamenco y a lo que llamamos flamenco. Tenemos aquí a Javiera de la Fuente, que es una de ellas, y que es bailaora, y tenía que decirlo. Y bueno, pues creo que en los últimos 10-15 años han pasado cosas, también no solo desde la práctica escénica, sino también desde la investigación. Bueno, eso yo cuando estudiaba pues he ido descubriendo, ¿no? Figuras que estudian, investigan el flamenco desde un punto de vista o desde puntos de vista que eso antes no era tan habitual, ¿no? Entonces creo que eso también hay que decirlo. Pero aún así, como el flamenco es un cuerpo rígido, flexible, sigue habiendo unas tensiones que han marcado su historia y que esas no han desaparecido en absoluto. Pero bueno, como es un mundo en el que la contradicción, a pesar de esa rigidez, la contradicción es muy bienvenida, ¿no? Pues también me parece interesante, ¿no? Que, por otro lado, que también de alguna manera sigan existiendo esas ciertas tensiones que posibilitan también un movimiento y una expansión. Yo empecé el texto del Reader, que lo tenéis disponible, empecé con una frase que decía algo así como: el flamenco nació como imagen antes de ser un cuerpo. Y bueno, luego utilizaba la metáfora, ¿no? De la viga de acero, que eso ahora os lo explico mejor. Por eso, bueno, esa frase, ¿no? Explica por qué cuando yo leí ese texto de invitación a las sesiones críticas yo pensé en el flamenco, ¿no? Porque efectivamente es una práctica un campo de producción cultural que surge en la segunda mitad del siglo XIX, no antes, a pesar de lo que se dice en las clases de flamenco y es uno de los muchos tópicos que circulan, pues de un supuesto origen agrario, ¿no? Y de un supuesto origen medieval o incluso neolítico, ¿no? Como decía Vicente Escudero. Bueno, hay de todo, ¿no? Y es uno de los muchísimos tópicos que circulan en esa manera que tiene el flamenco, una vez más tan contradictoria, de por un lado tener espacios muy dispersos y muy desordenados, podríamos decir, de transmisión y de pedagogía, y sin embargo una circulación totalmente monolítica, recta, ¿no? Y como una viga de acero. Por eso utilizo esa imagen, que además alude a un origen industrial, porque el flamenco surge en el contexto de la revolución industrial, en las ciudades, en un entorno urbano, no agrario, y ligado a una clase trabajadora y a unas determinadas condiciones de vida que no son, podríamos decir, placenteras o fáciles, ¿no? Es curioso cómo todo eso, precisamente por omisión y por construir lo contrario, ¿no? En el flamenco muchas veces se busca esa omisión, ¿no? También y esa búsqueda de
de lo placentero, de lo brillante, ¿no? Y si estudiamos, ¿no? Si estudiamos los palos flamencos, ahí se ve muy bien cómo muchos palos obvian ese origen, ¿no? Podríamos decir, de sufrimiento, de condiciones que no son fáciles, y se sitúan en el lado contrario, ¿no? En una especie de sublimación del cuerpo, de las emociones. Eso está muy presente en la guajira, en las alegrías, en muchos palos, ¿no? Y en los que tienen más que ver con el dolor o con la tristeza, ¿no? Se alude al sufrimiento y a la dureza de ciertas condiciones de vida, pero también desde cierta omisión de cuestiones muy concretas, ¿no? Como es el esfuerzo, el trabajo. Incluso si se alude al trabajo, se hace de una manera sacralizada, mítica, y que remite a un origen atávico en concreto, ¿no? Eso se ve muy bien en el martinete, que es uno de los palos de ficción por excelencia. Que se supone que es uno de los primeros palos. Bueno, ahora os hablaré de eso. Y bueno, por eso yo también utilizo esa metáfora, ¿no? de la viga de acero como una especie de transmisión, esa ficción, ¿no? Capaz de generar una historiografía y una coreografía en la que, si rebuscas, aparecen, por supuesto, como siempre pasa, otros referentes y otras imágenes que a mí me parece interesante recuperar y revisar, ¿no? Porque no deja de ser curioso que los que vivimos, ¿no? en España, siendo una producción cultural tan cercana a nosotros, sin embargo, la vivimos siempre con... se despliegan muchas neurosis, ¿no? En nuestra relación con el flamenco. De hecho, ya sabéis que muchas veces se entiende mejor el flamenco desde fuera de España, ¿no? Como pasa en Francia o como pasa en Japón. Ayer lo volví a pensar, ¿no? Cuando Isabel nos enseñaba ese material tan bonito y tan delicado, ¿no? De la recepción de la Argentina. Que la Argentina es un ejemplo, ¿no? de una figura fundamental en la historia de la danza universal, y como muchas veces en el contexto español son figuras bastante desconocidas, ¿no? Y nuestra relación con el flamenco nos pone incómodas, ¿no? Y se despliegan cosas que yo creo que merece la pena observar. Bueno, aquí he recuperado esa frase de lo que os decía, ¿no? Que a mí me interesa mucho, y que es una investigación que sigo haciendo, cómo se transmite el flamenco en los espacios de transmisión y de pedagogía, ¿no? En las clases de flamenco, en Madrid, por ejemplo, en Amor de Dios, que es una academia en el centro de Madrid, en los festivales de flamenco, o sea, con esa dispersión, esa transmisión aparentemente tan dispersa y tan desorganizada, ¿no? Es muy curioso cómo se construye una imagen, ¿no? del flamenco, lo que os decía antes, que es monolítica y lineal, y que se revisa muy poco, en los últimos años más, pero no todo lo que se debería, ¿no? Y los espacios de transmisión y de aprendizaje del flamenco son verdaderos espacios de represión, yo diría, y hasta de castigo, podría decir. No todos, pero la mayoría. Y además me parece que se observa, ¿no? Poco todo lo que sucede ahí. Y ese origen, ¿no? que os comentaba antes del flamenco como una producción cultural ligada a la revolución industrial, indisociable, se construye, ¿no? Se construye como un paraíso exótico desde esos paradigmas románticos, porque el romanticismo es la otra cara, ¿no? de la industrialización, y se construye entonces como un paraíso exótico, donde, ¿no? un espacio de fantasía, una producción colonialista, porque lo es, ¿no? y además en determinados momentos de la historia se ha insistido en todas estas cuestiones y en estas estructuras, y eso como una ensoñación fuera del tiempo, del espacio y de la política, ¿no?
cuando está demostrado que el flamenco, además, desde que nació en la segunda mitad del XIX, tuvo una reivindicación, un contenido político importante, que esto luego se ha borrado, se ha invisibilizado en determinados momentos de la historia, con operaciones muy perversas, ¿no? De pues si algo se acerca al flamenco político ya no es flamenco hondo, ¿no? Que eso ahora veremos dónde y cómo se produce. Esta tensión, ¿no? entre lo que es flamenco y lo que no. Hay un investigador, ¿no? que dice ¿quién reparte aquí los carnets? ¿No? En el flamenco siempre se están repartiendo esos carnets de esto lo es, esto no lo es. Acordaos la última, bueno, no quería recurrir a eso, pero me ha venido a la mente, acordaos de la polémica hasta que hubo con Rosalía, ¿no? que no voy a volver a mencionar porque no es nada interesante, ¿no? pero que es impactante cómo el flamenco siempre reactiva esas preguntas una y otra vez, ¿no? Incluso pues pienso en Demófilo, por ejemplo, que era el padre de Antonio Machado y es, podríamos decir, el primero que sistematiza y ordena las letras y los cantos de flamenco en el último tercio del XIX, y leyendo a Demófilo él ya está echando de menos no sé qué pureza y no sé qué compases flamencos, y bueno, que es curioso que esa exigencia, ¿no? se le ha pedido al flamenco desde que nació, porque se mueven ahí unas cuestiones precisamente que tienen que ver con la nostalgia, que es una palabra importante en el flamenco, con la carencia, siempre falta algo, ¿no? Con la falta y parece, ¿no? Yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Parece que el flamenco ya nació llorando, ¿no? Porque o se le exigía mucho o se esperaba más de él, ¿no? Porque eso era un cuerpo permanentemente incompleto y esto es algo que se repite. Sucede, bueno, si lo investigamos en profundidad, sucede muchas veces a lo largo de su historia, pero por supuesto hay que citar a Lorca, ¿no? En los años 20 y 30, que hace una defensa y una reivindicación imprescindible, ¿no? En la historia del flamenco, es evidente, pero también Lorca despliega algunas operaciones y estrategias que tienen que ver con lo colonial y con una mirada muy exotizante, ¿no? del flamenco. Lorca hace una reactualización de categorías que tienen que ver con lo romántico, ¿no? El duende, el arrebato emocional, la inspiración, todo eso son reactualizaciones del romanticismo y que se van fijando, ¿no? a lo largo de la historia del flamenco. Bueno, también podríamos hablar de Escudero, que lo que pasa es que bueno, lo hace también en otro contexto, pero bueno, Escudero también de alguna manera apoya esas estrategias, ¿no? en un momento dado, en otro no, porque Escudero hace muchas cosas. Antonio el Bailarín también, del que ahora hablaremos, que bueno, los dos se erigen como modelos de masculinidad. Yo creía que no, pero sí, hablando con bailadores y tal, bastante castrantes, ahora hablaremos de eso, pero quería hablar de un acontecimiento importante que es la publicación de un libro que se llama Mundo y formas del cante flamenco, que escriben Ricardo Molina y Antonio Mairena, el cantaor, en el 63, fijaos en qué fecha estamos, ¿no? Y en este libro, que además da lugar a una corriente que se llama el mairenismo, ¿no? que ha, de alguna manera, consolidado todos estos tópicos de los que os estoy hablando. Entonces, no es que se lo invente Mairena, pero los consolida y los pone por escrito y de alguna manera se canonizan, ¿no? Entonces, en este libro se despliegan, hay muchas operaciones que luego han sido muy condicionantes, ¿no? y dañinas, ¿por qué no?, que tienen que ver, por un lado, con lo gitano. Mairena, ¿no? habla de, ya reduce absolutamente el flamenco a lo gitano, desplazando absolutamente todo lo que el mundo relacionado con la negritud, que es una cuestión
fundamental en la historia del flamenco, que en los últimos años cada vez se ha revisado más, afortunadamente, pero queda mucho, ¿no?, por investigar y por hablar de eso. Bueno, y eso, y una racialización, ¿no?, de ese espacio de marginación. Habla también de la pureza, ¿no? Él establece una jerarquía de compases flamencos, de tipos se llaman palos, ¿no?, de tipos de compás, y dice que unos son más importantes que otros, ¿no? Y creando esta imagen que ahora os la pongo de ese árbol, ¿no?, ficcionado de los compases flamencos, que seguro que habéis visto muchas veces. Y por supuesto está ya adelantándose un poco a que no me venga nadie a decir que la rumba es flamenca, ¿no?, y otras formas que ya estaban empezando a desplegarse. Y sobre todo insistiendo en esa idea de que la historia del flamenco es un mapa, ¿no?, claro, concreto y conciso y ordenado que se puede estructurar, relatar y canonizar, ¿no?, como si fuera tan fácil. Y luego una cosa importantísima, que es la despolitización del hecho flamenco. Mairena dice que si el flamenco es político, entonces no es flamenco de verdad, no es flamenco hondo. Entonces él habla de que la queja tiene que ser una queja abstracta. Esto, bueno, nosotros lo hemos vivido, ¿no?, y convivimos con eso. En cuanto hay algo de flamenco que se aproxima a cuestiones concretas, no quejas en general, sino cuestiones muy concretas, se empieza a desvalorizar, ¿no?, por distintas cuestiones. Le pasó también a Morente, o sea, esto también lo hemos vivido. Y, bueno, y una reactualización de esas categorías, ¿no?, que también hizo Lorca en su día. Y, una vez más, la insistencia en una concepción ancestral y atávica del flamenco, ¿no?, como si eso, una mezcla de cosas rarísimas, ¿no?, como si fueran, bueno, que esto también da para mucho, ¿no?, toda esa idea de que de que en la Córdoba califal del siglo X se cantaba por soleá, ¿no?, que es absurdo, o no sé, o en la Alhambra de Granada del siglo XIV, ¿no?, que se cantará por bulería, que es totalmente, claro, esto de lo que nos hablas del siglo XIX, no de la Edad Media, ¿no? Por esa idea, una vez más, de lo exótico, un pasado cultural que se mezcla y, bueno, una mezcla de muchas confusiones. Y, bueno, os voy a poner antes la imagen del árbol de Mairena, que no es exactamente esta, pero me da igual, está en todas las academias de baile, está en todos lados, seguramente lo hayáis visto. Bueno, pues es esta idea del tronco central, ¿no?, del que salen la toná, el martinet, etcétera, y el resto, de ahí derivan todos los palos, ¿no? Yo aquí siempre pienso en una frase de Bergamín muy bonita, ¿no?, que también seguro conoceréis, que dice algo así como: la mejor manera de ir a la raíz es el aéreo irse por las ramas, ¿no? Entonces, a mí me parece precisamente que o a mí me interesa más estudiar y observar, ¿no?, ejemplos y referentes en ese amplísimo archivo que es el flamenco. Bueno, pues un flamenco que yo llamo más aéreo, ¿no?, y que tiene más que ver con el deambular, ese deambular de las hojas, como las hojas de Pablo de ayer, y que no va tanto a ese supuesto tronco común que no existe, ¿no?, sino que me interesa más lo que sucede entre las ramas. Bueno, nada, esto era una insistencia, ¿no?, en esto que os decía antes, ese flamenco que hemos heredado y que sigue funcionando en muchos teatros y en todos lados, y en imágenes, ¿no?, que siguen circulando, que es la idea de pasión, de sacrificio, de exceso y de discurso, pero todo eso dentro de un discurso apolítico, ¿no? Pensad en muchos bailadores y bailadoras que se enmarcan, ¿no?, dentro de esa manera de bailar. Esta idea del flamenco como exceso y como sacrificio, además, eso sí que se puede situar así más claramente, eso es a raíz de Carmen Amaya. Si
Si comparamos, por ejemplo, la danza, que la tenemos reciente, ¿no?, de ayer de la Argentina, y el flamenco, que luego ya haría Carmen Amaya a partir de los años 40, 50, las dos son absolutamente diferentes, ¿no?, pero las dos son flamenco, ¿no? Pero predominó, digamos, la vertiente de Carmen Amaya, que es maravillosa, por supuesto, pero estableció ahí como unos principios, ¿no?, que luego se han vuelto condición sine qua non, ¿no?, para que algo sea flamenco. Es curioso además porque, bueno, la Argentina, ¿no?, yo diría que se mueve más, ¿no?, en el tren superior o en la parte superior de su cuerpo. Zapateaba, pero no de la misma manera que Carmen Amaya. Y esa idea, ¿no?, del zapateado tan exagerado y esa metonimia, podríamos decir, del flamenco a través del zapateado, surge a través de Carmen Amaya y de algo muy importante, que es el cine, y de muchas películas en las que ella interviene en su etapa en Hollywood, en los años 40 y 50, con la idea de velocidad, de superposición de imágenes y de ritmo frenético. Esto Chano Lobato lo llamaría los bailadores helicóptero, que nos quedan muchas vueltas, ¿no? Israel Galván, ¿no?, siempre habla de eso, ¿no?, porque él intentaba huir de ser un bailador helicóptero. Con esto, evidentemente no quiero denostar a Carmen Amaya, pero quiero simplemente insistir en esa idea que se fijó en un momento dado, ¿no?, y que también, pues viendo, por ejemplo, a la Argentina, bueno, pues ahí hay otro, digamos que ya se mueve, ¿no?, en otros espacios, en otras ramas. También he traído otro referente fundamental, ¿no?, en la danza femenina, que es Manuela Carrasco, que de alguna manera también encarna, podríamos decir, muchas de las cuestiones que estableció el mairenismo, ¿no?, las que antes os comentaba. Y aquí voy a pasar muy brevemente para seguir avanzando, para dejar tiempo a mí luego. Os he traído 3 referentes de danza masculina que bueno, que yo, hablando con bailadores, ¿no?, también para ellos fueron de alguna manera modelos castrantes, ¿no?, y un poco que se vivieron como vigas de acero, ¿no?, podríamos decir. La relación entre Escudero y entre Antonio el bailarín, bueno, en eso no voy a entrar porque es muy largo, pero digamos que los dos fijan los códigos de danza masculina en la posguerra. Vicente Escudero desde una manera de bailar mucho más seca, podríamos decir, más embarada, más eso, con las manos siempre rectas, ¿no? Y Antonio el bailarín, yo siempre lo aprendí como todo lo contrario, ¿no? Las manos ondulantes, y Escudero de hecho siempre le diría esas manos para las mujeres, ¿no? Lo denostaba absolutamente. Y de hecho escribe su famoso decálogo del buen bailarín en contra de Antonio, ¿no? La cadera mucho más ondulante, por eso os he puesto esta foto, ¿no? Y bailaba más con flores, ¿no?, como diría Escudero. Y sin embargo yo, pues hablando con bailadores y tal, me decían que el modelo de masculinidad de Antonio el bailarín también se vivía como algo castrante, ¿no?, y también se congeló de alguna manera esa imagen, ¿no?, resultando un modelo nada que no permitía otros tipos de masculinidad ni de aproximación al flamenco. Bueno, y en esa creo que es muy necesario ampliar esa visión de lo que consideramos el archivo y las referencias flamencas. Pues hay una figura que me parece fundamental y que creo que es poco conocida, que es la cuenca. Es una bailaora de la segunda mitad del siglo XIX y ella, bueno, se construía en masculino y lo que hacía era vestirse de torero y bueno, sus actuaciones consistían en pequeños zapateados, en soleás, en alegrías, pero sobre todo en lances de torero, ¿no?, que aquí lo estáis viendo. Y es una figura que en los últimos años ha sido algo más estudiada, ¿no? Por ejemplo, pienso en la bailaora Olga Pericet, que la ha tenido muy presente, o en Luz Arcas, en la coreógrafa, cuya última obra, que se llama Toná,
ella empieza, ¿no?, haciendo unos lances de la cuenca. Entonces se empieza a ver más a la cuenca, pero ha sido una figura totalmente olvidada, ¿no?, y que por supuesto no se aprende en los conservatorios, o sea, se estudia la seguirilla de Pilar López, ¿no?, pero no se estudia la cuenca. Y yo creo que ahí habría que revisar, ¿no?, qué imágenes se están difundiendo y estudiando desde el punto de vista coreográfico, ¿no?, en los espacios de aprendizaje del flamenco. Bueno, he puesto también a Fernanda Romero. Javiera de la Fuente tiene una investigación muy, muy interesante sobre la figura de Fernanda Romero, que en los últimos años también ha sido muy reivindicada por distintas bailaoras. Rocío Molina también, o sea, que está en ese archivo corporal de las propias bailaoras. Fernanda Romero hace esta pieza, Oración de la Tierra, bueno, con dramaturgia de Alfonso Jiménez. Y bueno, esto es un tema amplísimo, pero bueno, creo que es otro referente también de ese otro flamenco, ¿no?, y de esa otra danza, un referente de danza femenina, podríamos decir, pero que precisamente se mueve en unos parámetros mucho menos rígidos y, por supuesto, en un flamenco político, porque esto era totalmente, esta pieza tenía un sentido antifranquista y absolutamente situado políticamente. Bueno, he traído también una imagen de Leonor Leal, que es una bailaora que, si no la conocéis, a mí me gusta muchísimo su trabajo y que la considero de esas bailaoras aéreas, ¿no?, que para mí en su práctica escénica precisamente lo que hace es abrir al aire, ¿no?, más que a la tierra. Israel Galván, por supuesto, que este da para unas jornadas solo para él. Bueno, y que para mí también es, bueno, un referente fundamental, ¿no?, sobre el trabajo corporal con otro tipo de archivo y otro tipo de referencias, ¿no? Por ejemplo, ahora viendo esa imagen, ¿no?, trabajando, ¿no?, con la deformidad y con la columna de esa manera, esto estaría prohibido, ¿no?, en muchas clases de flamenco. Recuerdo en un taller al que yo asistí como alumna con él, y me acuerdo que hizo este gesto, ¿no?, y dijo: tenéis que pensar en las pinturas negras de Goya, ¿no? Y a mí ya solo que un bailador y en ese momento un profesor de flamenco utilizara otro tipo de imágenes, ¿no?, para construir lo coreográfico, pues me impactó muchísimo, ¿no? Y siempre me acuerdo de esa frase. Bueno, he traído también a Rocío Molina y, bueno, en esta pieza que además bailaba una parte de los tarantos de Fernanda Romero y, bueno, ¿no?, demostrando, digamos, que forma parte, ¿no?, de su archivo corporal y que está presente, ¿no?, en su manera de bailar y de ocupar la escena. Y quería terminar con 3 fragmentos, no os voy a poner los vídeos enteros, ¿vale? Este material no lo iba a incluir en la presentación si estuviera hace 1 año y medio, pero como os decía antes, de alguna manera todo lo que estamos viviendo y lo que ha pasado me ha cambiado también algunas cosas, ¿no?, del enfoque de esta presentación. Y quería enseñaros también en esa pregunta, ¿no?, que me hago en el título, ¿no?, de esta presentación, que es ¿y qué hay en este cuerpo? Otros materiales para el flamenco. Quería enseñaros otro tipo de referencias visuales y corporales que amplían de alguna manera lo que yo creo que se ha entendido o lo que se transmite como lo flamenco, ¿no? Y que además los 3 rompen con tópicos mairenistas. Quería empezar con unos fandangos de Rocío Márquez, que es una cantaora, que seguro que conocéis. Bueno, y es una pieza audiovisual muy cortita y ella está en el exterior. Vais a ver ahora claramente dónde está.
Bueno, y esta pieza tiene muchas cuestiones que se despliegan en ella, ¿no? Pero una de ellas es el concepto del afuera, ¿no? Hay otro tópico en el flamenco que dice que todo el flamenco sucede en un interior. Y bueno, hay un texto de Valerio Báez y de Matilde Romero que habla precisamente del flamenco que sucede en el afuera, ¿no? Y hace un repaso de letras y de prácticas de flamenco que suceden en el afuera, que esto es importante. ¿Cómo no vas a ruir con los castaños que ves? ¿Cómo no vas a ruir, señorías que inconscientes ignoran el porvenir de su tierra, ay, de su gente? Bueno, el siguiente fragmento que os quiero poner es el fandango parao. El fandango parao es un fandango que se baila en Alosno, en Huelva, en la fiesta de San Juan, y que solo bailan hombres. Entonces, este vídeo era uno de los que había desechado, ¿no? Ayer hablando con Amin y con Patricia, dije, es que creo que lo quiero poner, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera también se me hace difícil cuando veo este vídeo no pensar en cuestiones que estamos viviendo todos últimamente, ¿no? Como es la construcción de la masculinidad, del espacio público y de la fiesta, ¿no? De maneras, ¿no? de estar juntas y juntos en la calle. Tu pareja, tu pareja. ¿Lo veis más o menos? Lo veis más o menos. Y ya el último, aunque no sé, se ve muy raro, pero bueno. El último es un proyecto audiovisual que se llama The Disappearing Act, de una bailaora que se llama Yinka S. Graves, y que es un proyecto que ya tiene con Miguel Ángel Rosales, y que aborda o explora, ¿no? La invisibilización, o yo diría mejor ocultamiento, ¿no? Que se ha hecho de la negritud en la historia del flamenco, y bueno, y muchas cuestiones que derivan, ¿no? a raíz de eso. El proyecto tiene muchos vídeos, en su web los podéis ver, pero bueno, yo he seleccionado este, que es El Puente de Bridge. La pieza habla por sí sola, pero vamos, simplemente quería señalar que están en el puente de San Telmo, en Sevilla. Ella vuelve de clase de flamenco y eso. Y ahora lo vais a ver si os deja el parpadeo este.
por ti loca me volví. Cambiaste mi vida entera. Por ti loca me volví. Cambiaste mi vida entera. Yo solo vivo para ti. Ay, 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 siempre yo estaré a tu vera. Pues ya estaría. Gracias. Amin también, bueno, Amin viene de Bruselas, aunque es de origen de Miami, Florida, de Florida. También su propuesta en torno al yuk de Florida, con origen en Haití, y cómo va trasladándose como esta forma de danza y de movimiento, nos llamó mucho la atención. Nos pareció que también podía resonar y abrir las cuestiones que estamos tratando. Decir que tampoco es la primera vez que Amin se relaciona con el Centro de Arte 2 de Mayo. Amin formaba parte de la escuelita en las ediciones que cursaron en relación con coreografía social, con Julia Morandeira, y conoce Madrid, también el contexto madrileño a través de la relación con varios artistas y con la escena musical. Que Amin es DJ, me parece importante esta faceta suya, porque creo que también nos puede ayudar mucho a entender su relación con la música, con el ritmo, con el sonido, con la colectividad, con la escucha, y que también escribe, publica, trabaja con formas de acercamiento a distintas maneras de conocimiento, formas como otras insólitas, como la cartomántica, o lo que llama lo cultural, como estas relaciones entre lo oculto, lo cultural, y que en la actualidad está trabajando en relación con la psicodelia, en la cibernética, como todo un espectro, ¿no?, de búsqueda y de haceres muy inquietas. Creo que es como que se percibe muy bien como una inquietud muy viva en su trabajo, en su hacer, en su discurrir por distintas maneras. Y muchas gracias, Amin, por es un gusto. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Y después retomamos la conversación con Ana, Amin y todos vosotros aquí en un debate más abierto. Gracias. No. Okay. Yeah, I'm going to speak in English. Thank you so much, and thank you to the entire team of the Jornadas, and thank you to all the people who were speaking before me. And also thank you very much to the interpreters, and I apologize in advance. So the first video that I want to show, you might have seen this. It became kind of a meme a couple weeks ago on Twitter and Instagram. Can you play in the folder Juk, in the subfolder Juk dance videos? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Perfect. It's worth it. One thing I did want to say, actually. So before we begin, there are some things from the talks prior that I kind of want to let resonate when I give this little talk.
especially some things that Rita and Julio were talking about yesterday. This idea that you brought up of the body as a mediator between the generic and the specific, and also this other line that you got from Elizabeth Gross about art as something geographical. I think that both of these are quite important to what I want to discuss with regard to Juk. Did any of you get a chance to listen to the mix? Yep. Yeah? Nice, one person. Perfect. That was kind of, yeah. Ah, nice. Here we have it. All right. Juk folder. Juk dance videos. Thank you. 0120041. The first one. That one, yeah. Big boy get on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. Big boy ain't getting on the roof. Never see a big boy get on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. Big boy ain't getting on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. I ain't never see a big boy grill on the roof. Never seen a big boy grill on the roof. I ain't never see a big boy grill on the roof. Big boy grilling on the roof. Big boy grilling on the roof. Big boy ain't grilling on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. Big boy ain't vibing on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. How you do it like that? Damn, you got titties on your back. Vibing on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. I ain't never see a big boy get on the roof. Oh shit, big boy get loose. Oh shit, big boy get loose. I ain't never see a big boy grill on the roof. I ain't never, oh shit, and you falling on the roof. I ain't never see a big boy hop on the roof. How you do it like that? Oh shit, you dressed like a fat. Oh shit, you pick up your back. Oh, I ain't never see a big boy get on the roof. Get on the roof. Get on the roof. Get your ass out the roof. Get your ass back out the roof. I ain't never see a big boy leap on the roof. Get a big ass out. All right. So that's a comedian named, or he goes by the name That Boy Funny. He's done a bunch of videos like this. And the song that's playing behind him is a song that's almost 20 years old at this point, that was kind of a really massive hit very locally in Miami. That's called Beam Ah. And actually, if it's possible to play Beam Ah, it should be just in the previous folder. Yeah, in Juk. And then Beam Ah on the bottom. That one, yeah. Just play a little bit of it. So this is the song that's playing behind That Boy Funny, who's on the mic. So Beam Ah is a song by DJ Chipman, who is kind of the biggest sort of early precursor, the biggest precursor to Juk, and the kind of person who started the style. And if you go to Juk dance videos again, and go to the second video, 020706. That one. We'll see DJ Chipman. That's Chipman on the right.
So in this video, I really love this video because for many reasons. One of them is you kind of see this thing that's quite important to Juk of this proximity between the person making the music and the person doing the dance. They're literally standing right next to each other. The person who's dancing is doing a couple of different dance moves. The first one is Stickin', where you hear DJ Chipman saying, now stick, now stick, now stick. And the second one is the bop, which is the one where you bend your knees. There's a very funny Greek documentary from 2010 that I was trying to translate with my roommate recently, where they describe the bop as a dance for people with very strong legs, which is true if I've tried to do it. But what DJ Chipman is doing there, this kind of giving instruction to the dancer in this very direct way, comes from a kind of piece of Miami's DJ culture that's called regulating. And I go, so you know, since you've listened to the mix, I kind of try in the mix that I made over quarantine to show how regulating, which I'll describe in a moment, kind of arrives from Miami bass and then moves into Juk. And so what regulating is basically DJs who were involved in pirate radio in the 80s used to cut their voices in and out of songs as a way to kind of avoid detection, also to get rid of curse words. And they would just scream their own sort of improvised slogans over the cutout bits of the song. Then Miami's kind of mobile party sound system culture incorporated regulating as a kind of way of instructing dancers live. I want to kind of play some songs to kind of get this vibe of the historical progress of, or the historical kind of movement of regulating. Yeah, if you go to the regulating folder. Yeah, and then play Herman Kelly in Life, the first one. This is basically we just want to hear the break on the song. It's a disco track from 1978, recorded in Miami, well, in Hialeah, which is a kind of suburb of Miami. Almost. You'll hear the break in a second. I think right here. Yeah. So this was a hugely kind of, we can keep the break playing. This was a kind of hugely popular break for DJs to kind of loop, chant over, regulate in and out of. It had a big influence on Miami bass. So how many of you know Two Live Crew? Yeah, nice. Two Live Crew was a very controversial group of rappers from Miami who kind of got in a lot of trouble with censorship laws and things like that for having what now seems quite harmless, but was interpreted at the time as like sort of horribly sexual lyrics to their music. So we should play next their track from 1986, which is one of their first big singles, Two Live Crew, Throw the Dick, which is in the same folder. Listen
up, y'all, cause this is it. Forget that old dance and There you hear the Herman Kelly break. All right, that's good for Two Live Crew. They basically, they were working with Chipman, actually. I'm not sure if at this time in 1986, but definitely by 1997, and I'm sure before that. So Luke Records, which was founded in 1986, which put out this single, Luke Records, named after Dr. Luke. It was called in 1986. It was called Luke Skywalker Records with a bunch of Ys. The next track that I want to play, 1997, Kinzu, You Gotta Go. This was produced by DJ Chipman and released also on Luke Records. The Herman Kelly break again. Kind of a very updated version of Miami bass. It's less sort of antique sounding. But that I just want to show you it's a kind of early example of Chipman playing with this break. The next track I want to play is kind of the most important moment that kind of transitions from Miami bass into Juke. It's kind of in this liminal space where it doesn't sound like either one, but hopefully if you listen to the mix, you'll see that there's a continuity there. So in 2001, Chipman made a song which I'm sure many of you have heard called Peanut Butter Jelly Time. So if you can play 2001 Chipman and the Buckwheat Boys, Peanut Butter Jelly Time. It's peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Where you at? Where you at? It's familiar. There you go. There you go. There you go. There you go. It's the Herman Kelly break again, but much faster. And you hear Chipman regulating over it. And this is probably one of the earliest examples that you can find of regulating being recorded. So regulating not just as a kind of performance by the DJ, but regulating as a part of the music. The next one, to kind of get a real sense of that, Raylo, who's an incredible DJ, who actually made a documentary fairly recently about regulating that you can find on YouTube, and was a friend of Chipman and a collaborator. He did a remix where he regulated over Chipman regulating over the Herman Kelly break, and that's 2001, Raylo and his dogs, Peanut Butter Jelly Time. yeah, y'all know who's off in the house. It's gotta be your boy, one DJ Chipman, one Raylo, and y'all know it's time to ride on now. Hold up, dog. Tell them what time it is. It's peanut butter. What time is it? Peanut butter. Y'all know it's what? Peanut butter. Jelly time. Let's ride, let's ride. Oh, now let's go now. No side. Everybody in the go. Let me see you do the what now. Peanut butter. Break it down to the Peanut butter. Let me see you do the what now. Peanut butter. Oh yeah. Peanut butter. Break it down to the Peanut butter jelly. Let me see you do the what now. Peanut butter jelly. With the baseball bar. Peanut butter jelly. Now switch it on up. Peanut butter jelly. With the All right. football can. That's good on Raylo. Let's go. But yeah, there's this whole, talking over the track, these kinds of chants become incorporated as kind of sonic elements to Juke. And also the fact that the chants are specifically directed to a kind of dance that's supposed to be done to this music. This feeds into the kind of invention of new dances through the incorporation of new chants and slogans in what becomes Juke a bit later. So this is in 2001 still. Juke kind of hits its stride in 2006, I would say. One of the dances I find really interesting that's part of the Juke scene is something called the Wu-Tang, which Chipman was also, of course, the inventor of. Although some people say it comes from Philadelphia. I've seen people say it comes from Philadelphia, but Floridians changed the leg and arm movements, which I'll show you a video and you'll see how absurd that kind of claim is. In Juke dance videos, if you go to, let me find it. The Wu-Tang, where is it? Is it
No, the first one's going to be 05, I believe. Yeah, 05101015. These are dates, by the way. So this was in 2010. Yeah, so that's a song by Chipman called Wu-Tang With It. And what I find really cool, so Chipman's obviously not there. He's not regulating it like live or anything, but it's kind of built into the song, this regulation. So if you go to 06, you'll see a video of 06, 09, 02, 12. You see a video of some live Wu-Tang, which I want to give some context for before we play it, is that basically something that I find really interesting about Juk, and that I think you can find with a lot of very regional, kind of hyper-specific dance styles, is that there's this kind of, because of this proximity between the people making the music, playing the music out, and the people who are dancing to the music, you have this kind of mutual instruction going on. I mean, it's very clear in something like Juk, where a lot of the voices are saying the dances, but something you'll find is that kind of the tracks push the dancer in a certain direction, but the dancer is also kind of pushing the DJs in a certain direction. So what I find really great about this video is if you can kind of hear it through the kind of wobbly noise of the poor recording, this is basically a Juk song, like a Chipman style Wu-Tang song, at such a high speed that it's almost, it becomes a kind of like, just like almost gabber sounding track. So yeah, we can play it now. Yeah, this kind of relationship I find really interesting of like, the music gets faster, the dancing gets faster, the music gets faster, the dancing gets faster, the music gets faster, and then you can wind up with something like video 07100202. This highly choreographed, high-speed Wu-Tang. DJ Chipman's DJing at this party, by the way. Yeah, go for it. Yo, black shirt, move, man. You ain't gonna do nothing.
I feel bad cutting it off, but I think I need to sort of to save some time. Well, so there are kind of two things that I should really hit in these last 7 minutes that I have, and there's a lot of material that sadly I won't be able to share with you. But one thing I'm not going to play any tracks for this, but I'll just talk about it. If you're interested in the mix, there's a whole section that kind of focuses on this theme, which is that, so Miami, if any of you know it, is a kind of city, region that's super influenced by the Caribbean diaspora. And Juk in particular, a lot of the people involved with it come from Haitian diaspora communities, also Dominican diaspora. I don't want to be totalizing at all. I don't want to treat Juk as though it's a kind of specifically Haitian diaspora sound or limited by that. Raylo, for example, is white and is one of the biggest purveyors of this. And Fuego Jit, who's somebody who I talk about a bit in the essay that I wrote, he's Dominican. But there's a lot of sort of reference to a kind of Haitian pride in a lot of the songs that are in this genre of dance music. And so yeah, I encourage listening to the mix. There are all these songs that shout out kind of being a Zo, which is a kind of term of affection for being Haitian. And there's this, I think this is built into the kind of specificity of Juk as well. And so the reason why, come on, we can play a track from it. If you go to Zo Ref folder, play Haitian Bop Zo Anthem. I think that's a really good one. This is a shaky production. This your boy Haitian Bop. And this is Zo Anthem. I'm back with another one. In the mix. This is also something that's very important. This is sped up, and the person who sped this up is Fuego Jit. So Fuego Jit kind of, when he started working on music, all he was doing was speeding up Juk tracks, which is, so even when you have somebody like DJ Chipman who's speeding up his own tracks for a party, people who are dancing and kind of like recording their own videos dancing to Juk songs, dancing Juk, they'll speed it up themselves. So they'll kind of like the DJ's presence is still felt there, although it's in a kind of disembodied form. But yeah, this kind of brings me to the thing I want to end on. So you have this kind of regulators who get turned into sounds. The kind of chanting that comes from a live setting of the DJ cutting in and out of the music becomes kind of chants that are incorporated into the sound as a sonic element itself. And I was talking with a good friend and frequent collaborator, Lendl Barcelos, about some of this stuff. And we were talking about very recently there's been, sort of during the pandemic, there's been a kind of growing international attention in Juk, and some Juk being made by people who aren't even from Miami. And these kind of global base circuits that regional forms of dance music enter into, I find really interesting and difficult to think about. There seems to be, for me at least, this way in which when something goes from being a regional dance style where you have this very proximate relationship, like you have, DJ Chipman standing next to the dancer, to something where it's being played out in clubs alongside other things that may not be sonically related, to people who may not have any sort of context. In a sense, it's quite amazing that it can be played out in that way. In another sense, however, you have this kind of push towards a homogenization of the sound
And I think that this has happened with quite a few genres of dance music. I think that this happened quite tragically, in my opinion, to Chicago footwork, which is an incredibly sort of ornate, rhythmically ornate style of dance music that has kind of become highly simplified for a kind of global base audience. But I also don't want to criticize sort of the expansion of Juk, because I find that really fascinating. And so I want to play 2 tracks that are from the new Juk folder, and I want to just read some comments from the people who made these tracks. So the first one I want to play is by Nick Leone, who's from Miami, and it is Nick Leone 2020 Edits 03 Beam A Nick Leone Baile Mix. This is a Baile Funk remix of Beam A, which is the first song that we heard today. So what Nick says, because I asked him about just like what his, I just asked him about his relationship to Juk basically, and I'll quote what he says here. He said, "Juk really had a special place for me just growing up in South Florida. It was a part of everything from middle school dances to house parties. I think when I released the edits, I was definitely feeling nostalgic, but also trying to recontextualize some of the songs in a way. Like, I always thought it would be really cool if SoFlo Juk blew up in the way that Jersey Club or Baltimore Club did. It still seems like a very niche Florida thing. Also, Beam A just has the most amazing chord progression to me that never gets old. They're almost emotional sounding songs." And then I kind of want to put that alongside a track by Ava Boy, and this will be the last thing that I play. I'm sorry that I'm a little bit over time. If you'll play Ava Boy, Juk Till I Die. This is a song by a producer who's quite young. They might still be a teenager. I'm not entirely sure. Came out this year. Probably my favorite album of the year, which they made. It's called Juk Till I Die. They're from California. And yeah, we'll play this one. You hear this like 2-step shuffle pattern. And you hear DJ Chipman. And the other voice is a Vocaloid. It's not Hatsune Miku, but it's Vocaloid Fukase. So yeah, I just want to read what Brandon Ava Boy said about this. They said, "I found Miami Juk because I have a friend who's from Miami-Dade County." Oh, I should also say, when I messaged Ava Boy about this, Ava Boy was like, "You have to know, there's a big. When I call it Juk Till I Die, I'm talking about Chicago Juk. Florida Juk is very different." And I was like, "Yeah, I know. Like, I grew up in Miami, I know." And then they were like, "Okay." I was just making sure because people don't get this. Anyway, so Ava Boy said, "I found Miami Juk because I have a friend who's from Miami-Dade County, and I was instantly hooked and wanted to make music like that, but like I just quickly lost motivation with it. I'm not an expert in Miami culture, but that niche scene of music/dance is really fucking amazing. That's like all I know. Also, another reason I didn't want to make any more Miami Juk was because I felt like I was sort of gentrifying it, and I didn't feel that comfortable as much as I wanted to make more.
Miami Juke's magic is the rawness of its creativity. I feel like once producers from like fucking Belgium start getting a hold of that rawness, it's gone. Because eventually dudes will try combining juke with like hyperpop or something. What happened to dubstep, understandably, would make Londoners super pissed off, and I don't want to be the reason juke music becomes the same exact situation. And I think these kind of two voices like kind of express the dilemma really well. Like you have Nick Leone, who's in Miami, who's really part of the kind of neo-juke scene that's been happening for a few years there. That is like the last part of the mix. You'll hear some of that stuff. Who really want juke to become something like Jersey Club, where it is kind of internationally legible. But then people with a lot of respect for it, but who are outside of that scene, like Brandon, Eva Boy, who are very understandably worried about this kind of simplification or Belgiumization, dubstepification of juke. And I know this is a bit short to get into right at the end, and I've already gone over time, but there's something else that's really important for me with all of this is to think about, when you're thinking about this kind of vaporization of the specific regional dance and like something going global and kind of becoming disidentified from the specificity of the dancers. I can't help but think about that when I'm thinking about juke, alongside the kind of aggressive American immigration policies right now that are resulting in kind of a rapid acceleration of deportation of Haitian people from South Florida, people who were not born in Florida but lived there their entire lives, brought to Florida when they were a couple years old or whatever, who are being sent back to Haiti. And this is another kind of vaporization of this scene, right? Anyway, I know that's a bit of a like a tough thing to end on, and I hope I'm not being too quick with it, but I really should finish now. Thank you all so much for listening. O sea, que llevamos como varios días también sosteniéndonos mucho en imágenes y gestos y sostenernos ahora como en sonidos, ¿no? Y en esta transmisión como de los ritmos, en estas transmisiones de esta música y estas variaciones ha sido muy... sí, no sé, como que ha abierto un espacio diferente. Y gracias, Ana, también. Vamos a ver... tenemos un ratito, como unos 15 minutos, así para no despistarnos demasiado del tiempo. Hay un micrófono por ahí, ¿verdad? Así que cualquier intervención es bienvenida. Pensemos juntas, creo que es lo que toca. Y bueno, a mí me apetecía hacer un pequeño apunte en relación con el trabajo de Amin en concreto, que es algo que antes hemos hablado un poquito, ¿no? Al comienzo, quiero decir, esta mañana, cuando nos hemos encontrado, que tiene que ver con esta cuestión de la escucha, ¿no? O sea, yo pensaba todo el tiempo, hemos hablado mucho de escucha entre los cuerpos, obviamente en la labor de un DJ el concepto de escucha está súper presente, ¿no? Pero de una manera más como situada y más específica, también a raíz de otro de los proyectos que hiciste aquí en Madrid, en Centro, en el contexto de Saliva, que fue como un marco bastante excepcional que Andrea Rodrigo y Ainhoa Hernández comisariaron en Centro y que fue allí con Lendel Barcelos que propusiste esta sesión como de DJ, de escucha mientras la gente dormía, ¿no? Bueno, pensaba como en esta cuestión, ¿no? Esa voluntad de a través de la escucha y del sonido generar como una situación común en la que pudiéramos encontrarnos. Yo no estuve personalmente en esa sesión, pero me interesaba como esta suerte de espacio-tiempo aparte que de alguna manera podría
podría como favorecer la conexión, ¿no? Antes hablabas del concepto de coincidencia, que conecta también muy bien con la propuesta que hacía Pablo, ¿no? Del síntoma como un caer juntos, como una coincidencia, que pudiera ser como un otro espacio donde conectarse a través de una escucha, de una suerte de ritmos que también vienen acumulando muchas presencias, ¿no? Que vienen acumulando y transformando como muchos ritmos que vienen de atrás, que también han sucedido en muchos cuerpos, ¿no? O sea, hasta qué punto no hay como una especie de corporalidad espectral constantemente reajustándose. Thank you. I'm going to kind of answer sideways, because I guess like what I'm getting from what you were saying is like, this kind of dynamic of inclusion and things like that. And something I was thinking about while I was doing a bunch of this research on Juk is like, and this relates to the things I was saying about global bass, like certain forms of musical inclusion bring with them kind of exclusion of dance. The way that I'm thinking about this is like, when you get something like Chicago Footwork included into sort of techno sets, it excludes the actual dance of Chicago Footwork. It separates them. And the other thing I was kind of thinking about when you were asking your question is this conversation Rita and I were having about fermentation yesterday, and going off of the comments that Rita and Julio were making yesterday during their talk. And we were talking about burping fermentation jars. And I have this kind of way of thinking about some of the music that I like, especially this kind of hyper-local, hyper-regional dance music, as like, it gets so good because it's fermenting for so long. But you also have to pop the jar, you have to like let it out. But you also have to be really careful about what gets in. And also when you eat it, when you share it with everybody, sometimes you need to like save a little bit of it to kickstart the next round of fermentation. You can't just get rid of it, or else you have to start from scratch. And these guys, I know it's a bit of an extended metaphor, but I think this is the way that, this is a way for me at least to think about the way that these kind of hyper-local regional dance scenes can survive while still engaging with kind of the network of international global bass culture. ¿Alguien quiere intervenir? Aquí. Perdón, no vi. Muchas gracias. Pues hablo en español, bueno, entiendes perfectamente. Pues las cosas que, o sea, lo que ha dicho a mí resuena un montón, aparte de con inquietudes mías, creo que con algunas de las que ha presentado, ¿no? Y la cosa sería, claro, como yo estoy muy relacionado con las danzas urbanas contemporáneas estadounidenses, en este caso, por decir danza urbana, es decir, danza negra realmente en estos términos. Y es fascinante, o sea, uno de los problemas más controvertidos que ha habido en los últimos tiempos ha sido cómo determinadas formas de danza, creo que posteriores al Juk, sí han sido perfectamente asimilables por la forma mercancía. Estoy pensando, por ejemplo, musicalmente, Lil Jon o el Crank, como eso es Radio Fórmula y eso ha sido súper fácil de asimilar, y Lil Wayne y Playboi Carti, yo qué sé, ¿no? O sea, luego ya tira por ahí hacia el centro, porque estas músicas siguen teniendo algo de inasimilable por una determinada fórmula, por un determinado formato. Y estas danzas también. Estoy pensando en otras danzas, estoy pensando el jitting o estoy pensando en light feet, que, por ejemplo, ha habido controversias directas como que un videojuego, el Fortnite, ha compartimentado esos pasos de danza y los ha registrado, y de hecho están ganando los juicios, ¿no? Porque son, en la medida en que son pasos, claro, ya la forma paso,
Es decir, es una forma discreta, es un movimiento discreto, compartimentable, es un módulo, registrable, forma mercancía. Pero sin embargo, esto no. ¿Y por qué? Esto no, pero el clowning de Los Ángeles, el cramp tampoco. O sea, hay danzas, en su mayoría negras, en Estados Unidos, que resisten esa forma. Entonces, por eso quiero ir a esa conversación, me parece súper interesante, y a ver qué pasa con el flamenco ahí, con lo que has mencionado también con el internacionalismo. Es decir, me preocupa coger estas, o sea, el flamenco, el yuk, y reducirlo, tú decías bruselificarlo, no, como has dicho, belgificarlo. O sea, llevarlo a una forma, modularlo de una forma que ya sea de libre circulación en la zona euro, ¿no? O en donde fuera, y que algo se pierde ahí. Pero claro, al mismo tiempo yo no quiero dejar que esa sea la tesis y entonces la antítesis sea el reaccionarismo y el conservadurismo y la jarra de kéfir, ¿no? Sino cómo podemos encontrar, claro, porque estas danzas, que eso es precioso cuando lo dijo Rita, yo también lo quiero recordar, que el arte es geográfico. A mí me violenta muchísimo este gesto del mix de SoundCloud, de cojo cualquier tipo de música y está en mi mix. Y entonces es como no. O sea, hay músicas, igual que hay danzas, que solo se bailan en bodas o en comuniones, o sea, que solo tienen su kairos, tienen su tiempo, tienen su lugar. Con la música, eso también es así, de alguna manera. O quiero pensar desde ahí, sin ser reaccionario. Ya está, eso es lo que quiero compartiros, ¿no? O sea, cómo encontrar formas de distribuir, de que la Argentina le llegue a Japón y que no sea vía la marca registrada. O sea, formas de circulación y de compartir nuestras músicas y danzas sin esa violencia que supone su mercantilización y sin retraernos en un en un mairenismo que tampoco es fructífero. No sé, yo creo que hay algo, ahora mientras hablabas, ¿no? Porque vuelve un poco a lo que antes te estabas comentando también con Tiago, estaba pensando en una cuestión que está desde el principio sobre la mesa, ¿no? A raíz de la conferencia de Pablo y mía, y en el propio planteamiento de las jornadas, que es esta cuestión de la fugitividad de las imágenes, que podemos decir la fugitividad de los cuerpos, la fugitividad de los gestos, la fugitividad de los momentos cruciales en los que la vida podría ser de otra manera y de hecho lo es. Entonces, de alguna forma pensaba que personalmente no me parece incompatible con todo ese registro de marcas. Es decir, que quizás incluso todo ese registro de los pasos da a ver precisamente todo lo que no puede ser registrado, ¿no? Todo lo que no puede ser registrado, todo lo que queda como entre medio, al margen o al lado. Es decir, cuando, por ejemplo, Rita en su conversación hablaba de algunas prácticas que quizás no quieren formar parte de la historia, no quieren, no pueden ser, no son, pero por supuesto son historia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de qué tipo de relatos forman parte ya. Entonces, bueno, creo que, no sé, me parece que eso ya se da. A mí lo que, por ejemplo, en relación con lo que estás diciendo, con lo que ha dicho también Amin y lo que ha dicho Ana, quizás resaltaría la cuestión de esos gestos situados, ¿no? En toda la propuesta de Ana me parece que lo que hay sobre todo es como una llamada de atención a la necesidad de situar. O sea, la necesidad de situar, por ejemplo, las condiciones de vida, de las condiciones en las que cómo la política sobre esos cuerpos se estaba dando en mitad del siglo XIX para que esto se genere como forma flamenca hacia un afuera, que es ese afuera que va a consumir esa forma en un momento dado como forma de espectáculo, pero que no deja de ser la supervivencia a una situación política específica y económica, histórica, que afecta a unos cuerpos que están siendo regulados, ¿no? Todo este concepto de la regulación que en tu texto aparece, Amin, y que yo te decía todo el rato, esto es un término, o sea, pero me parece como una idea muy útil, ¿no? La idea de la regulación entendida como esa ¿no? regulación también de las velocidades, pero también de la vista. O sea, pensaba en la lupa, pensaba en lo micro, o sea, como en toda esta regulación de las escalas que también ha salido. Y aquí también, ¿no? Como en la regulación de los cuerpos, en la regulación de la mirada, en la regulación de las condiciones de vida.
Y bueno, como que me parece que en lo que propone Amin, todo está hilado a través de la idea de regulación, ¿no? De la idea de regulación no siempre como algo peyorativo necesariamente, sino algo que como que de alguna forma una puede regular, ¿no? Quizás en la propia, bueno, en el propio habitar de esas respiraciones, por decirlo así, ¿no? Como, bueno, por dejar aquí como esta cuestiones. ¿Puedo tocar? Vamos. Estoy tocando. Ya te toco. Maybe I'll speak in English. I think for me it would be better. But thank you, Amin, for your talk, and thank you, Anna, as well. It was really wonderful to hear about Joke I don't know so well, so it was really wonderful to hear about this history, and it made me think, of course, of the Vogue history and the relationship between the old way and the new way, and also the way the chanters are also in the way regulating what is happening in the dance. And I also stay with this question if it's about regulation or activation, because at the same time, of course, it has to do with a balance, but it also has to do with promoting a certain way of moving, so of activating a certain way of movement. And this closeness between the body and the one who is chanting is really amazing. So it made me think about this. But then I was also thinking about the generic and the specific, and how this question creates, in a way, it puts us, if we think about global and local dances, or an heritage and origin and capturing, we have also to deactivate a certain way of seeing these relationships as binary. So if there is a capture, if there is a global capture or a merchandization, a commodification of this dance, it means that the local dance is gone, or that it was totally captured. Of course, it was not totally captured, because there are fugitive images and there are fugitive bodies that are still producing, resisting, and doing their own dances. So I was trying to see how can we also consider. I was asking myself a question about the LGBT community and, for instance, the relationship we have with the rainbow flag, which is also, you know, it's a commodity, it's everywhere, it's in H&M. And at the same time, I don't think we can abandon this image, we can abandon the flag. The flag is still the flag it's still a symbol, and a very important symbol. So, yeah, so I know what I wanted to bring to the discussion, and maybe this is also has to do with the flamenco history, has to do with how can we also, by doing a critique, not following the parameters of a binary standard between what is history and what is not history, between what is linear and what is synchronous, between what is local and what can be generic. Because global capturing and this creation of a gaze, of an historical gaze that can be colonial, and in the history of flamenco, for instance, of course it's all an invention. And so there will be a lot of disappearance acts that will be among these stories. So maybe our work is also to leave some of these fugitive images alive, and instead of studying them in a way that will put them in the certain standard of the global, of the historical. So of course this is maybe paradoxical, because we need to study these images. If not, they will disappear. But in a disappearance, there is also an energy that stays and is transmitted. So now, so I have this. It's more a comment than a question. But about the activation, I would like to hear you about this idea of regulation. I would be happy to hear you about it. Yeah, I mean, what I find really interesting about regulation as a kind of activation of the body is that there's, I mean, it's sort of, it seems quite unidirectional, but
I would really like to push a kind of reading of the dancer as also regulating the DJ. There's actually one of my favorite books about DJing is this book by Anna Greta called Sphinx, where the narrator kind of accidentally starts DJing at some club in Paris called the Apocrypha. And the way that they describe the DJ experience is like as though they were a scientist looking through a microscope at a bunch of amoebas, and they had to get the amoebas to vibrate in a particular way. And so anytime the amoebas weren't vibrating, they had to like change what they were doing to get the vibration going again and like maintain the vibration. And it's like, there's this way that that I think the dancers are the DJs. The dancers are the musicians in a certain way. The dancers put a lot of sort of directionality and activation into what the DJ does, and that's what I think happens. Like when I was trying to show with the Wu-Tang is like the Wu-Tang doesn't go faster because the DJ decides to just put the BPM way up. The Wu-Tang goes faster because the dancers can do it faster. And because the dancers can do it faster, then the DJ can put it faster. And if the dancers can do it even faster, or if they can make new moves, then the DJ can even like start changing the rhythms and things like that. And I also like, yeah, I mean, I guess, because I wanted to ask you about this, like this idea of like the purity, because I think with like dance music, it's like, there's no such thing in my head. And there's also something I really wanted to be careful with talking about Juk is like, people don't do a lot of these moves that I was showing anymore. And I don't think there's any problem with these moves being forgotten about because people are working on new steps for new sounds that are still continuous, but are sort of developing in a new direction. And so, yeah, I was thinking about you talking about this concept of purity in flamenco when I was thinking about this. Sí, a ver, que habéis dicho muchas cosas que me resuenan mucho. ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono? Sí. Eso, ¿no? Que habéis dicho muchas cosas que me resuenan mucho. A ver, esto que decías ahora, a mí, por un lado, estaba pensando que eso de alguna manera, lo que pasa es que no, claro, hay algo ahí también que se pierde y tal, pues también sucede en el flamenco, ¿no? No sé, pero de otra manera, ¿no? A ver, es que me vienen muchas imágenes desordenadas, pero pienso, por ejemplo, hay gestos en el flamenco y maneras muy puntuales coreográficas de bailar que son absolutamente... Sí, lo que pasa es que es verdad que se despliegan otra manera de contar las cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el gesto del molinillo en el flamenco. No sé si te respondo al comentario que por ejemplo, yo en clases he oído que es una cosa muy antigua y toda esta historia del pasado atávico y tal. Y un profesor me dijo, no, eso se empezó a hacer en los 80 y ya se quedó ahí como la imagen de ese pasado. Bueno, no lo sé, es como un... Y hago el molinillo. Sí, no sé. Hay una ficción ahí constante, ¿no? en un discurso historiográfico y coreográfico que además que es una invención absoluta, ¿no? Y también para mí me genera tensión también esto que decía Rita, me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Y efectivamente también cómo... Me lo pregunto yo, ¿no? También cómo relacionarme con estos materiales sin caer en categorías, ¿no? que una vez más mercantilizan o colonializan ciertas imágenes y reproducen esos discursos. Y me pongo tensa.
Bueno, pero está muy bien. O sea, creo que es muy consciente, ¿no? O sea, esa responsabilidad, ¿no? Como se dice, responsabilidad, o sea, responsabilidad, la capacidad de respuesta ante lo que tenemos entre manos. Yo estaba pensando que un día, hablando con Leonor Leal, que es una de las bailadoras bailarina y bailadora, las dos cosas se dice para ella, que has puesto una imagen que es una bailadora de flamenco muy potente, que me decía una vez, es que, ¿cómo? No me acuerdo exactamente de la anécdota, pero venía a decir cómo una de sus maestras, que enseñaba también a niños muy pequeños, lo primero que les enseñaba era a fruncir el ceño, ¿no? Entonces estaban en clase durante un montón de tiempo frunciendo el ceño. O sea, había que aprender a fruncir el ceño. Unos niños de 5 años, ¿no? Fruncir el ceño, bien. Yo estaba pensando en esa imagen que tiene que ver con algunas de las imágenes que tú nos has propuesto también, ¿no? Como el carácter, es decir, el carácter abstracto, por supuesto, no situado, no político, pero de qué manera tanto el jog como o sea, cuando el Fortnite coge los pasos del jog, ¿no? ¿Qué está viendo, ¿no? ¿Qué está viendo? O sea, ¿qué tipo de energía o de estado o de emoción está queriendo capturar, ¿no? Y entonces cuando el flamenco en sus terrenos de la pedagogía, que es lo que a ti te preocupa, ¿no? Y te ocupa, que es cómo se transmite, cuando está generando como estas fijaciones del carácter de unas personas que existen en el mundo, ¿no? Que son a las que se vincula esta danza, es decir, cuando está categorizando y capturando y fijando emociones para tales tipos de grupos sociales, pues ahí está, ¿no? Quizás lo más tóxico, ¿no? O sea, la manera en la que esos tipos de movimientos pueden ser vinculados o relacionados con caracteres determinados y encajonados en ciertas casillas de los que, por supuesto, no se puede salir, ¿no? Como no se puede ser alegre o no se puede disfrutar en ciertas formas del flamenco, ¿no? Ahí, cuando tú hablabas ¿no? de punición o de castigo, me parecían interesantes esas palabras como para entender que las formas, por supuesto, implican no solamente formas e imágenes, sino toda una dimensión que afecta a las vidas de las personas, que, claro, de la misma manera que la sustracción de esos orígenes, sea o no sea que luego circule de ciertas maneras, de qué manera devuelve una afectación a esos grupos sociales, ¿no? A esos grupos de personas que tienen sus condiciones de vida, etc. Y pensaba como en eso, ¿no? Claro, y ese ceño fruncido, ¿no? Que muchas hemos sufrido en clase, pues tiene o sea, pensad en la Argentina bailando, por ejemplo, o sea, ese enfado, no sé cómo decirlo, ese enfado bailando o esa rabia estereotipada del flamenco, eso tiene además, eso sí tiene una fecha claramente, ¿no? Que es con Antonio y con Antonio el bailarín y con Carmen Amaya, y esa idea que os decía antes del exceso y del sacrificio que se codifica como tal en los 50. No sé, pensad pues eso, en la cuenca, en la bailadora del 19 que os he puesto antes, o en la Argentina, ¿no? Que tenemos afortunadamente un archivo visual para verla, y entonces ahí se mueven otros, ¿no? La Argentina no frunce el ceño, ¿no? Escudero antes de la guerra tampoco, ¿no? Luego sí, más que ceño se queda traumatizado, ¿no? Que eso también se ve muy bien en su danza. Pero que lo que luego se consolidó gracias al cine y a un consumo pop del flamenco es eso, ¿no? Es ese ceño fruncido y esa idea de sufrimiento estereotipado. Pero eso tiene que ver, y también en el yo lo veo, ¿no? O sea, ambos, en los vídeos que nos has puesto, Amén, y en todo lo que ha contado Ana, son danzas hechas para ser vistas. O sea, son imagen antes de ser cuerpo, ¿no?
Aunque hay mucho cuerpo, obviamente, porque para producir esa imagen tienes que meterle mucha gasolina, ¿no? Pero sí, hay algo en las dos como que no es ¿no? esta idea como también romántica de la danza, como un disfrute propio de la exploración del cuerpo, que después en danzas más contemporáneas se ha vivido, ¿no? Como la exploración de formas corporales o de incluso el disfrute o incluso la propia autoexpresión. Pero claro, ¿ante qué? ¿Ante quién? ¿No? Esa mirada de quién es, ¿no? Toda esa como idea de competición que hay en el yoga, ¿no? De que, no, yo más. O sea, es un juego, pero al mismo tiempo hay un escenario muy claro, ¿no? Y claro, luego, bueno, ya, en fin, voy a dejarlo aquí, porque luego nos vamos de tiempo. Perdonad, y es tampoco que quiero tenemos acaparar. que ir acabando porque son las 3 y nos hemos retrasado media hora. Sí. Hablando en los espacios de disfrute. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mí, muchísimas gracias Ana y seguimos.